Los muchachos hacen con tanta excelencia y con un corazón agradecido al Señor a través de lo que hacen. Si te vas entonces a la Biblia, leemos Éxodo, te vas al capítulo 5 y te vas puntualmente al versículo 22. Y vamos a leer todo corrido hasta el capítulo 6, verso 7. En otras palabras, vamos a leer algunos versos del final del capítulo 5 y algunos versos del comienzo del capítulo 6. Si no tienes Biblia, estoy seguro que en un momento más aparece en la pantalla esos versos. Cuando lo encuentras, me dices amén para yo saber que es hora de leer. ¿Lo tienes ahí? Leemos juntos la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Dice así el verso 22 del capítulo 5 de Éxodo. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no lo has liberado a tu pueblo. Capítulo 6, verso 1 dice: Y Jehová respondió a Moisés: Ahora verás lo que haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham y a Isaac y a Jacob como un Dios omnipotente. Mas a ti, en mi nombre, Jehová, no me he dado a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra en la que fueran forasteros, en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo, Jehová, vuestro Dios, os ha sacado de debajo de las tareas pesadas. Es bastante difícil para cualquiera de nosotros poder aprender todo lo que dice el libro de Éxodo, pero el domingo pasado hice un breve resumen y hoy voy a empezar de la misma manera en la cual probablemente terminé hablando el domingo pasado, o más bien inicié hablando el domingo pasado. Son 40 capítulos que son la continuación puntualmente de Génesis, no solamente porque están un libro al lado del otro, sino porque literalmente es un tiempo en donde el final de Génesis nos cuenta la vida de José y su posición como administrador financiero de Egipto, siendo el segundo de Faraón. Y entonces, cuando comenzamos a leer Éxodo, en el capítulo 1 nos cuenta cómo José fallece, por lógica, y al igual todo el resto de su familia o generación. Y también fallece Faraón, el que era compañero de José. Y entonces nos dice la Biblia que ahora tenemos, después de 400 largos años, obviamente toda una generación completamente nueva. Y en el capítulo 1, Éxodo te enseña que el Faraón que sube al poder no tenía memoria de José, no sabía nada acerca de José, no tenía conciencia de lo que Dios había hecho a través de José. Por lo tanto, no había, como dije anteriormente, no había ningún amigo en el poder. No había nadie en una posición relevante. Este nuevo faraón comienza a maltratar al pueblo y comienza a maltratarlo de una manera más grosera que en tiempo antiguo. De repente Dios también siempre tiene un plan y siempre lo tendrá. Y por favor presten mucha atención a eso porque es el corazón de todas estas historias. Es que Dios tiene un plan y eso no va a pasar por alto a pesar de que las circunstancias puedan cambiar. El plan de Dios nunca va a cambiar. Su propósito con nosotros nunca va a cambiar, aunque las circunstancias cambien constantemente. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso, verdad? Y ahora tenemos un escenario completamente diferente. En el capítulo 2 de Éxodo te cuenta cómo entonces la mamá de Moisés, el próximo libertador de Israel, se hace un plan y prepara una especie de canasta específica no para que el niño no se ahogue y lo echa en el río, a diferencia de la orden que Faraón había dado. El Faraón había dicho: maten a todos los niños y ahóguenlos, las niñas háganlas nacer, los niños mátenlo a todos.
Una historia bastante similar a la que ocurre en el Nuevo Testamento cuando nace nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿no es así? Creo que también lo señalé en el domingo anterior. Ahora, la historia nos cuenta en el capítulo número 2 de Éxodo que el niño termina en manos de su propia madre siendo criado en el palacio de Faraón. Moisés crece, pasa algún tiempo y de repente nos cuenta la Biblia que él se mete en una especie de problema porque le nace una especie de celo o recelo por su propia comunidad sin saber exactamente qué era lo que estaba pasando en la vida de Moisés en su interior. Él mata a un egipcio porque había ardido en ira, porque nos cuenta la Biblia que este egipcio maltrataba a un hebreo y algo sucedió en el corazón de Moisés que hizo que Moisés se cometiera en un asesinato o se convirtiera en un asesino probablemente sin quererlo. Nos dice la Biblia que esa es la razón por la cual él sale huyendo y la historia continúa en otra parte geográfica, ya él no está en el lugar donde había comenzado su historia. Para ir más rápido y tratar de aprender lo más posible de este precioso libro, nos cuenta la Biblia que en el capítulo 3 él está pastando las ovejas de su suegro y de repente una zarza, una especie de arbusto, comienza a hablarle y hay una voz que retumba detrás de todo ese arbusto. La mayoría conocen la historia. Dios le habla a Moisés y le dice: quita el calzado de tus pies, el lugar donde estás es un lugar santo. Y entonces Dios lo comisiona a Moisés, lo llama a Moisés, lo prepara a Moisés y le dice ahora la tarea que Moisés tiene que hacer. ¿Hasta acá todo el mundo me siguió? Bien, una tarea bastante complicada, porque entonces Moisés dice: ¿cómo yo voy a hacer lo que me estás mandando a hacer, Señor, si no sé ni quién tú eres, ni quién me manda, ni tengo idea qué es lo que tengo que hacer? De ahí una conversación que la mayoría de ustedes recuerda bien, y es donde surge Aarón, que es el hermano de Moisés, la ayuda, la voz. Aarón es la parte de la boca, mientras que Moisés es la parte del corazón, porque Moisés no podía hablar muy bien, porque nos cuenta la Biblia que era tardo para hablar, consideramos que era una persona tartamuda, así que Dios le pone una ayuda al lado. Qué importante es entender el principio de caminar en equipo y de que todos somos un complemento, sobre todo cuando la misión que tenemos por delante es una misión grande. ¿No es así, iglesia? Muy, muy importante entender eso. Y ahora nos encontramos a un Moisés que ya Dios le habló, que lo comisionó y que intenta hacer y llevar a cabo el principio que Dios le dijo que hiciera. ¿Cuántos saben que ser obediente siempre trae premio y hay una recompensa muy grande cuando alguien obedece lo que el Señor le manda hacer? Levante la mano, ¿quién sabe que ser obediente es muy bueno? Perfecto. Cuando uno entiende que ser obediente es muy bueno, uno tiene que entender y emprender el camino para comprender en su totalidad qué significa ser obediente y no medir la obediencia conforme el resultado, sino gozarse en que uno es obediente y simplemente lo es. Y en la obediencia está nuestra alegría de haberlo hecho. No está tanto en el resultado. Para ser más específico con ustedes, dice la Biblia que Dios envía a Moisés a hablar y Moisés lo hace, pide una cita con Faraón, se mete adentro del templo, del palacio, habla con Faraón y le dice: Faraón, yo estoy aquí para decirte que nuestro Dios nos ha dicho que nos dejes libre. Y cualquiera se podría imaginar que en el primer acto de obediencia Dios está comprometido a respaldarlo de buenas a primera porque uno se ha vuelto una persona obediente. Esta palabra va a animarte demasiado a pensar que la bendición está en el simple hecho de ser obediente y no tanto en el resultado mediato o inmediato que tenga tu obediencia. Hoy le estoy hablando a gente que ha sido obediente a Dios por toda su vida cristiana, que ha sido obediente a Dios por muchos años. Pero también estoy hablando a gente que aunque han sido obedientes, no han visto el resultado todavía con sus propios ojos de ese tiempo de siembra en cuanto a la obediencia. No sé si me estoy expresando bien en esta mañana. ¿Has sido obediente? Dios te bendiga. ¿Has sido obediente? En eso está la recompensa. Y no es tanto en el resultado que puedas llegar a ver con tus propios ojos. Para ser más específico, inclusive crear un escenario bastante entendible para todos, Moisés habla
con Faraón y le dice: yo estoy aquí porque Dios me envió a decirte que dejes libre al pueblo. La Biblia nos dice que eso causó en el corazón de Faraón todavía mayor ira, todavía causó mayor molestia. Ahora, pónganse en los zapatos de Moisés por un momento. Alguien a quien Dios le habla y lo manda a hacer algo y tiene que ser obediente a lo que Dios le dijo. Y ahora se choca con la negativa de Faraón y sobre todo, o para peor, todavía se choca con el agravante de que ahora el pueblo va a seguir siendo peor maltratado que en un comienzo. Tal es el problema que enfrenta Moisés en este momento, que el mismo pueblo, una vez que sale la negativa y sale Moisés con cara de triste a decirle al pueblo: muchachos, el plan no funcionó, lo que pensamos que era, no era, lo que pensamos que Dios iba a hacer en mi primera charla con Faraón no está funcionando. El pueblo todavía le agrega más carga a la espalda de Moisés, diciéndole: ya nos dimos cuenta que no funciona porque esta gente ha comenzado a maltratarnos mucho peor de lo que nos maltrataba antes de que tú, Moisés, de parte de Dios, según tú, tendrías que haber ido a hablar para pedir que nos liberten. ¿Cómo hacemos cuando somos obedientes a Dios y las cosas todavía se ponen peor? ¿Cómo hacemos para creerle a un Dios que es fiel en guardarnos, fiel en sostenernos, fiel en protegernos y enfrentamos la vida con fe, creyendo que Dios va a hacer algo maravilloso con nosotros, pero de repente las cosas nos van mal en peor? ¿Cómo hacemos para asimilar que Dios tiene un plan con nosotros, aunque en el primer intento sea fallido, aunque en el segundo intento sea fallido, que hayamos intentado 10.000 millones de veces y todavía seguir en el corazón que Dios tiene un plan con nosotros? ¿Cómo hacer para mantenernos con fe, y una fe sólida y una fe inamovible, y creer que Dios tiene un plan que sobrepasa todo entendimiento? Muchas gracias. Creo que lo que Moisés tuvo que aprender, al igual que todos nosotros en esta mañana, es a poder resistir firmes en la palabra de Dios. Como primera enseñanza te quiero invitar a que analices esto por un momento. Hay que mantenerse firme en la promesa y en la palabra de Dios. Porque nadie te garantiza que aunque le creas a Dios con todo el corazón, y aunque hagas todas las cosas bien, y aunque seas obediente a lo que Dios te ha dicho que debías hacer, eso no garantiza que en tu primera vez, que en tu primer intento las cosas realmente salgan del todo bien. ¿Alguien está comprendiendo eso? Porque de lo contrario uno se perdería experimentar qué es lo que literalmente significa caminar por fe, vivir una vida de fe. Imagínense la historia, cómo hubiera cambiado si en el primer intento de Moisés y en la primera negación de Faraón, Moisés hubiera renunciado a su misión y le hubiera dicho a Dios: Dios, ¿sabes qué? No soy la persona indicada, y no solo eso, ya hice lo que tú me dijiste y no salió como debía salir. Así que, Señor, acá está el contrato, gracias por haberme invitado a formar parte de tu equipo, pero yo llegué hasta aquí, mi fe solo me alcanza para intentar una sola vez. La Biblia nos enseña a que nosotros seamos personas insistentes y resistentes a la misma vez. Esto no es una cuestión de velocidad. La carrera de fe es una cuestión de resistencia, no es una carrera de velocidad. ¿Saben? Nuestra vida de fe no es a ver quién llega primero a la meta, es realmente a ver quién llega. ¿Me logro explicar? El tema es que usted y yo aprendamos a resistir, porque, valga la explicación, puede ser que intentemos una y otra y otra y otra y otra vez, hasta que entonces literalmente Dios acomode todo el escenario correcto y las cosas que pensamos que van a suceder, sucedan en el nombre del Señor. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? ¿Me grita amén esta mañana? Si eres obediente, mantente firme. Si eres desobediente, comienza a obedecer. Si eres obediente y ves que el resultado no viene, mantente firme porque estás más cerca de llegar. Si eres desobediente, comienza a obedecer porque tu resultado también está bastante cerca de llegar. ¿Alguien comprende eso? Bien, y entonces el pueblo era de lo que estaban tratando de aprender, y sobre todo Moisés. Así que ahora Moisés entiende que el conflicto lo va a llevar a otro nivel de revelación.
El conflicto lo va a llevar a entender algo que hasta este momento ni Moisés ni el resto del pueblo habían entendido. Las cosas ahora, en este mismo instante, en la historia de la Biblia, las cosas se habían puesto demasiado oscuras. ¿Cómo se habían puesto las cosas? Oscuras, demasiado oscuras. Pero alguien dijo alguna vez, no te preocupes si las cosas están demasiado oscuras, es porque Dios mismo ha mandado apagar las luces porque te tiene preparado una fiesta sorpresa. Así que si las cosas en este momento en tu vida, a tu alrededor, están demasiado oscuras, definitivamente vamos a mirar que Dios está preparando una fiesta sorpresa y eso es lo que va a suceder. La Biblia está lleno de momentos oscuros. Hay momentos de crisis en la fe, hay momentos de desánimo en pensar que Dios va a hacer algo que Él ha prometido hacer. Inclusive antes de la llegada del Señor y Salvador Jesucristo era un momento turbio de oscuridad y aproximadamente 430 años de silencio entre lo que Dios reveló en todo el Antiguo Testamento, ese tiempo de silencio, y entonces Dios irrumpe hablando otra vez. Y cuando vas a leer los evangelios que es la primer libro, Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, es donde el Señor irrumpe con su luz relatándote el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que si el momento de tu vida es un momento oscuro, tengo una excelente noticia para darte. En cualquier momento Dios irrumpe la oscuridad y te va a mostrar algo glorioso que nunca en tu vida experimentaste, algo maravilloso. Aplauda al Señor conmigo en esta mañana si lo puede hacer. A razón del conflicto, y ahora Dios se revela a Moisés de una manera gloriosa. A razón del conflicto de Moisés, no solo recibe el cachetazo de Faraón diciéndole: lo que estás haciendo está mal, tu gente está ociosa, por eso están pensando así, salte de aquí, jamás dejaré libre a ese pueblo. Sale a la puerta del palacio, se encuentra con el grupo de amigos y le dicen: muchachos, el plan no salió bien. Y los muchachos le dicen: ya lo sabemos, tenemos la espalda morada de tanto azote. Y ahora Moisés hace algo tremendamente importante, va a Dios. ¿Qué hace Moisés? Sí, claro, porque en el medio del conflicto lo primero que tenemos que hacer es eso. Al fin y al cabo es con Él que tenemos que hacer el trato. Al fin y al cabo es Él el que te ha llamado a vivir la vida que vives. Al fin y al cabo los planes que tienes en tu corazón son de parte de Él, no son de nosotros. Así que ahora Moisés va a donde Dios y le dice: Dios, por si no te diste cuenta, todo lo que hemos planeado, todo lo que me dijiste que iba a pasar y lo que me mandaste que haga, lo hice. Pero por lo visto las cosas han salido bastante mal. Todavía Moisés le agrega bastante a la conversación y le dice: yo no sé por qué tú no has socorrido a tu pueblo, porque esto ha causado que ellos estén peor de lo que estaban. Escucha su aflicción, mira su dolor. Por favor, Dios, haz algo. Me mandaste, obedecí, pero parece que mi obediencia no es suficiente. Y Dios, que siempre tiene un plan, siempre tiene un as en la manga, y siempre tiene algo nuevo para mostrarlo, se le presenta a Moisés como no se le había presentado a nadie hasta este momento. Si leíste el verso 3 del capítulo 6 con atención, te vas a dar cuenta que Dios mismo le dice a Moisés: Moisés, yo a Abraham, a Isaac y a Jacob me he presentado como un Dios todopoderoso, pero a ti me voy a presentar contigo y con los demás como Jehová, como Yahvé, como Dios. Permítame explicar un poquito más esto para que tome mayor sentido. Hasta este momento Dios había revelado parte de lo que Él era. Él había mostrado parte de su cualidad. La cualidad que resalta en la Biblia, y Él mismo lo dice, es que se había mostrado como un Dios todopoderoso. Grite conmigo esa palabra que es bien fácil de repetir. Diga conmigo: todopoderoso. Bien, perfecto. Esto es como que Dios hasta este momento reveló su mano, pero todavía no había mostrado, o por lo menos no al pueblo, lo que había en el corazón de Dios. Esta gente hasta ahora conocía lo que había en la mano de Dios, que era una mano poderosa, que era una mano extremadamente milagrosa, y hasta este momento esta gente conocía esa parte de Dios, esa faceta de Dios. De repente Dios le dice ahora a Moisés: a ti te voy a mostrar algo que hasta este momento yo no
lo había mostrado a nadie. Cuando las cosas salgan mal en tu vida, lo primero que vas a hacer es correr a Dios y aprender algo nuevo de Él. No vas a dejar de creer en lo que Él te ha prometido. No vas a bajar la guardia en lo que Él te ha dicho. No vas a pensar que no eres la persona a la cual Dios mandó a hacer lo que debía hacer, sino que vas a volver al Señor para entonces aprender del Señor algo que hasta este momento no habías aprendido. ¿Alguien me está siguiendo hasta aquí? Y entonces Dios le dice a Moisés, te voy a mostrar algo de mi carácter, de mi corazón, que absolutamente nadie conoce hasta este momento. En un momento más, en mi propio sermón, voy a mencionar algún verso bíblico que es extremadamente revelador. Pero antes de eso, tengo que enseñarte que lo que Dios intentaba hacer con el hecho de haber mandado a Moisés a hablar con Faraón, para que Faraón le dijera que no, y para que las cosas se pusieran peor, todo eso fue el escenario para que entonces ahora Moisés recibiera una revelación que hasta este momento nadie había recibido. Ahora Moisés iba a aprender junto con todo el pueblo que Dios es Jehová. Y en un momento más lo estaré explicando más detenidamente. Ya no solo el Dios poderoso, ahora es Jehová. El mismo nombre del Señor es justamente Jehová, o por lo menos es la traducción en español, que sería Señor o Dios, como lo usamos en español también en este momento. Y eso tiene que ver con lo que Él es en su esencia. No tiene que ver con lo que Él hace, tiene que ver con lo que Él es. Lo diré otra vez. Este nombre no es lo que Él hace, sino lo que Él es en su esencia. En el día de hoy, por ahí nuestro nombre no nos identifica tanto por cómo nosotros somos. De repente, por favor, mírenme todos a mí ahora. Mírenme atentamente. Mírenme con mirada fija. Mírenme con mirada de telenovela venezolana, por favor. A ver, ¿ustedes me ven a mí cara de Darío? 2 o 3. ¿Me ven con cara de Darío? Bien, sí, claro, no les queda más que decir que sí. No tengo cara de Darío porque me pude haber llamado Juan o me pude haber llamado Pedro o no sé qué nombre le interesaría que yo tuviera si acaso no fuera Darío. A ver, dígame uno. Juan, ya lo dije. Anastasio, ok, perfecto, Dios los bendiga. Mi nombre, Federico, gracias, ese me gustó más. Mi nombre no tiene que ver con mi personalidad. Mi nombre no tiene que ver con lo que yo soy en mi esencia. Mi nombre fue algo que usamos para identificarnos y fue una idea de papá y de mamá ponerme Darío y hasta el día de hoy me llamo así. ¿Alguien entiende eso? Pero no define mi esencia, yo simplemente soy Darío, pero eso no define mi esencia. Hasta el momento a Abraham y a Isaac y a Jacob Dios se le había presentado solamente como alguien con poder. Ahora, a razón de este conflicto, Dios se le revela a Moisés como lo que Él es en su esencia. Para que todavía piensen un poquito más, el Antiguo Testamento está lleno de historias donde personas son cambiadas el nombre después de haber tenido un encuentro con el Señor. El Nuevo Testamento también nos relata por lo menos una historia o una de las más famosas y es justamente Saulo de Tarso, que después de encontrarse con el Señor se comienza a llamar ¿cómo? Porque tiene mucho más que ver con la esencia. Por ejemplo, Pablo, si alguien se llama así, significa el más pequeñito. Por lo tanto, el apóstol Pablo, ahora siendo apóstol y seguidor del Señor, dice, yo soy el más pequeñito de los seguidores, por eso me llamo Pablo. Aplauda al Señor si entendió la idea y si no, apláudalo igual. Todo conflicto te va a llevar a mayor revelación. Y claro, nos encantaría aprender sin tener conflictos, pero sin conflicto no hay abundancia de conocimiento de lo que verdaderamente Dios es. Por favor, présteme toda la atención posible porque creo que voy para lo mejor de lo que tengo para enseñar. Eso no solamente cambia la mentalidad de Moisés ahora, sino que también eso ayuda a cambiar el paradigma que tenían de Dios el pueblo. Permítame explicarle esto lo más rápido que yo pueda. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob era un Dios todopoderoso. Dios hace algo maravilloso con José,
Los hermanos lo rechazan, lo envían primero a Egipto, se convierte en el administrador de la economía de ese país poderoso. Hay una hambruna alrededor, todo el mundo se junta en Egipto y el que era el líder de las finanzas era José, alguien a quien Dios había puesto en esa posición. 400 años después la historia cambia y ahora comienza la presión porque entonces el pueblo tenía que prepararse para salir. Mi pregunta es, o la pregunta que le hacemos a la Escritura es, ¿será que el pueblo en este momento, al igual que Moisés, sabían que Dios estaba tramando de antemano liberarlos? ¿Sabían ellos que Dios de antemano tenía un plan para llevarlos a la tierra de Canaán, tierra donde fluiría leche y miel? ¿Sabrían ellos en el corazón que Dios había prometido, y lo prometió a Abraham, y lo prometió a Isaac, y lo prometió a Jacob? ¿Sabe cuál era la promesa de Dios a Abraham? Haré de ti una descendencia tan grande y haré de ti naciones. Y de repente, mucho tiempo después, esta gente se ve tapada, ahogada, presa, y parece que todo lo que Dios había dicho que iba a hacer, todo, absolutamente todo, quedó en el olvido. ¿Sabían ellos que Dios no solamente era un Dios todopoderoso, sino que también era un Señor libertador? Jehová, Dios, al igual que Jesús, tienen en su raíz la misma esencia. Significa exactamente lo mismo: libertador, salvador, el que redime, el que compra. Ahora, por primera vez en toda la historia de la Biblia, Moisés, el líder, aprende de parte del Señor de primera mano que el Señor tenía un plan de liberación para el pueblo, que el Señor tenía un plan para sacarlos de la oscuridad donde estaban, que el Señor tenía pensamientos de paz y no de mal para darles el fin que esperan. Ahora él entiende y puede comunicar un plan completamente diferente. Él literalmente puede, por el Señor, romper el paradigma de lo que hasta este momento esta gente tenía en su mente. Paradigma no es sino una forma de pensar. ¿Sabe cuánta gente todavía piensa diferente acerca de Dios? ¿Sabe cuánta gente todavía piensa que Dios es un Dios que rechaza y no que ama? ¿Sabe cuánta gente hasta el día de hoy piensa que tienen que hacer un montón de cosas previas a acercarse a un Dios amoroso? ¿Saben cuánta gente todavía no se acercan a una iglesia y obviamente no se acercan a Dios porque piensan que tienen que cambiar antes de acercarse? ¿Saben cuánta gente todavía allá afuera tiene hambre de escuchar lo que a nosotros nos sobra? ¿Sabe cuánta gente todavía piensa que Dios se ha olvidado de cada uno de ellos y que no hay problema más grande que el que ellos están atravesando hasta el día de hoy? ¿No te parece doloroso escuchar eso? O más bien, ¿no te parece doloroso caer en cuenta que eso es así? Sin embargo, Dios tenía un plan. Dios tenía un plan para el pueblo. Dios tenía un plan para Moisés. Y ahora ellos van a comenzar a aprender que Dios es un Dios que libera, que redime, que compra, que los va a sacar de un lugar donde ellos tuvieron que estar momentáneamente, simplemente como parte de la gran enseñanza de Dios y su amor. Avanzo lo más rápido que pueda. Si te vas a Éxodo, capítulo 34, hay tanto que aprender de este libro, y te vas al verso 6 y 7, estos dos versos bíblicos que voy a leer junto contigo en esta hora, son los dos versos bíblicos que todo el mundo en la Biblia vuelve a repetir una y otra y otra y otra y otra vez. Entonces es Éxodo capítulo 34, versos 6 y 7. Estos versos, parafraseados de una o de otra manera, la Biblia los repite una y otra vez. Dice el verso 6 del capítulo 34. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tarde para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia hasta millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Tengo que ir rápido, pero miren qué glorioso esto.
Ahora Moisés, por revelación divina, entiende que Dios es un Dios fuerte. Grite conmigo fuerte. Pero también es un Dios misericordioso. Grite más fuerte, misericordioso. Y la tercera es piadoso. Grite más fuerte que misericordioso, piadoso. Fuerte. En otras versiones dicen que Dios es un Dios lleno de gracia. Un Dios lleno de gracia. ¿Un Dios lleno de qué? Pero pastor, este es el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se habla de la ley. En el Antiguo Testamento se habla del castigo. En el Antiguo Testamento se habla de lo riguroso de Dios. Es que Dios jamás fue como la gente lo pintó. Dios jamás fue como el cuadro nos dice que fue. Diría un amigo mío, Jesús y su última cena no fue como Da Vinci lo pintó en el cuadro, y ese cuadro que todo el mundo conoce, donde está Jesús sentado en la última cena en una mesa regular, sentado en una silla regular, porque las mesas en ese momento no eran así. ¿Alguien entiende eso? Miren, si se complica en una pintura, imagínense cuánto más en entender cómo era Dios. Dios jamás fue como la gente, como la religión, como las iglesias, como la estructura religiosa en este planeta bendito nos ha presentado que es. Dios es un Dios fuerte, pero es un Dios que tiene misericordia. La palabra misericordia significa considerar tu miseria. Es una palabra compuesta, miseria y cordialidad. Un Dios misericordioso es un Dios que pone el corazón en tu miseria y en la mía. Antiguo Testamento, segundo libro de la Biblia. ¿Por qué pensar que Dios es un Dios rígido, maltratador, una especie de policía cósmico que está escondido detrás de una nube, viéndonos cometer alguna falta para pegarnos un latigazo y hacernos sentir mal, o aún peor todavía? Dios es un Dios misericordioso. Piadoso significa justamente un Dios lleno de gracia, que está ahí atento para perdonar, para correr a tu rescate y para alcanzarte donde estás y ponerte bien cerca de su corazón. ¿Alguien ama y sirve a un Dios así como el que estoy describiendo en esta mañana? Bien, ojalá así sea, porque eso es todo ese es todo el secreto maravilloso del Evangelio. Un Dios creador que no se desentiende de su creación, sino que ama su creación y decide vivir entre nosotros y venir a caminar entre nosotros y sufrir por nosotros, y desde aquí abajo mostrarnos el camino al Padre. Alguien que adore y alabe al Señor por eso. Ese es nuestro Dios. Esta gente, después de tanto lío de idas y venidas y pedidas de favores y déjanlo libre al pueblo y que sí y que no, creían definitivamente lo que cree mucha gente hasta el día de hoy, que Dios se había olvidado de ellos, o que el Dios que ellos tenían realmente no servía para mucho, porque le habían pedido ser libres y en vez de un sí, habían recibido un rotundo no. Ahora es el cambio de paradigma. Y entonces ahora comienzan a comprender que Dios es un Dios fuerte, pero que también es un Dios misericordioso y también es un Dios piadoso. Me encanta leer que Él es tardo para enojarse o tardo para la ira y muy grande en misericordia. Tardo para enojarse y muy grande en misericordia. Yo no sé de dónde hemos sacado, yo no sé, en Argentina probablemente se usa o se usó el viejo de la bolsa o el cucuy en México, y entonces era todos los inventos habidos y por haber, y demás está decirte que dentro de tanto invento del viejo de la bolsa que te robas y te portas mal, también algunas otras le agregaban un poquito más de caldo, de agua al caldo, de agua a la sopa, y te decían es que Dios si no te va a castigar, pórtate bien porque si no Dios te va a castigar. Así que el viejo de la bolsa, el cucuy y Dios que te va a castigar. Entonces todo el mundo se relaciona con un Dios que castiga. Todo el mundo tiene miedo de hacer algo mal porque entonces uno no sabe de dónde Dios va a venir para darle el azote y para darle el trancazo. ¿Alguien está entendiendo lo que? No sé, ustedes se ríen, risa pícara, yo no sé si porque se ríen de mí que estoy tratando de bailar mientras predico, o se ríen porque a ustedes les pasó lo mismo.
El otro día hablaba con alguien y me decía, yo no sé, yo estoy esperando que Dios me castigue porque yo sé que lo que yo hice está mal. Así que solo estaba tratando de mirar por arriba porque pensaba que le iba a caer un elefante en la cabeza o un piano, qué sé yo. Él pensaba que Dios lo iba a castigar de alguna manera. Me decía un amigo mío el otro día que de repente cometió algún error y se enredó en algún problema. Castígame, dime algo, trátame mal. Yo digo, tratarte mal, te tratan mal lo que te está pasando. ¿Te imaginas que la iglesia también esté todavía encima para tratarte aún peor y decirte hipócrita, pecador, al infierno te vas de cabeza? Ya está todo fregado, está todo triste, todo desbaratado para que entonces vengamos nosotros en el nombre del Señor, de Jehová de los ejércitos. ¡Pah! El Señor nos ha llamado a eso y ustedes lo saben. Este pueblo tenía que cambiar esa mentalidad. Pensaban que todo era eso. Y pensaban que toda su vida era estar esclavos. Y pensaban que todo lo que tenían por el futuro eran seguir haciendo ladrillos y siendo siervos y siendo unas personas maltratadas. Ellos pensaban que eso era todo lo que había en la historia de ellos. Pero de repente Dios cambia su forma de hablar y le revela a Moisés algo que también aprendemos nosotros. Ahora no por Jehová, sino también por Jesús, que son exactamente lo mismo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Alguien que me grite un fuerte amén a eso. Y aprendimos entonces que Jesús no es solamente un nombre, sino que Jesús significa el que redime, el que compra, el que liberta, el que te saca de la esclavitud. La situación actual que nosotros podamos estar viviendo, al igual que Israel en aquel momento, no condiciona la cercanía de Dios. Y con esto probablemente voy a terminar. Los muchachos de la música estén atentos, por favor. Nuestra situación actual no condiciona nuestra cercanía de Dios. ¿Por qué, pastor? Simple, porque es Dios quien quiere estar cerca tuyo, mucho más allá de que tú quieras estar cerca de Él. Es Dios el que quiere estar cerca tuyo, mucho más allá de lo que tú quieras estar cerca de Él. Y entonces, la situación continúa y el aprendizaje también para todos. Israel tenía que aprender que pronto iba a ser redimido, pronto iba a ser comprado, pronto iba a ser un pueblo libre. Éxodo nos enseña la transición de personas que estaban esclavas y que ahora tenían que comprender que eran personas libres para adorar a Dios con libertad. Pero más que aprender que iban a ser personas físicamente libres, ellos tenían que aprender ahora a vivir una libertad desde el corazón y a ser libres de una percepción equivocada de lo que Dios es. Ahora ellos estaban aprendiendo que Dios no era lo que ellos habían pensado que Dios era. Y eso es el rompimiento de la historia entre el antes y el después. Es Jesús, Dios mismo, encarnándose, naciendo de una virgen, para entonces caminar entre los hombres y enseñarnos que la cercanía que tenemos con Dios, como punto inicial, viene de Él hacia nosotros, más que de nosotros hacia Él. Ahora Israel tiene que comprender que tenía que sacarse a Egipto de adentro. Tenían que aprender a sacarse a Egipto de adentro. Ellos habían salido de Egipto, más adelante la historia nos dice que ellos salen de ahí y entonces salen libres y celebran la Pascua y hacen todo lo que Dios les había enviado y mandado a hacer. Sin embargo, en el proceso ellos también tenían que aprender a sacarse a Egipto de adentro. Soy insistente en esto porque quizás todavía tenemos algún destello de Egipto adentro de nosotros que nos hace confundir, que nos hace pensar que merecemos sufrir, que tenemos que pasarla mal y que eso es castigo de Dios y ausencia de la presencia de Dios. Eso es ausencia del amor divino. Absolutamente nada de eso es verdad. Dios te ama como no te ama nadie en la vida. Y Dios está más cerca tuyo de lo que te puedas imaginar. Y Dios está interesado en estar cerca tuyo porque eso es lo que Él decidió por su propia cuenta. Y te cuento lo que dice la Biblia. ¿Quién podrá a Él decirle lo que Él tiene que hacer? En otras palabras, ¿quién manda a Dios? ¿Quién puede convencer a Dios de que no te ame porque eres un pecador y un mal portado y un mal pensado y un mal hablado y una mala persona? ¿Quién puede convencer a Dios
de que ese parteaguas no exista y borrar ese sacrificio en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos libre acceso a la presencia de Dios. ¿Cómo hacerlo? Eso sería tan torpe como querer tapar el sol con un dedo, ¿no es así? Él te ama incondicionalmente. Y mientras tú y yo luchamos en nuestro interior por ver si esto realmente es lo que es, Dios nos sigue diciendo una y otra vez, te amo. Nos lo dice a través de la naturaleza, nos lo dice a través de nuestros hijos, nos lo dice a través de nuestro cónyuge, de la familia que nos quiere, y aún nos lo dice con la gente que nos rodea que no nos quiere tanto. Porque cuando alguien atraviesa un momento que no tiene mucha gente que lo quiere mucho alrededor, es el mejor momento, no para quejarse ni para discutir, sino para ir a Dios y darte cuenta que Él sí te ama y que no hay nadie como Él y que no hay amor más glorioso que tener el de Él en el corazón. ¿Alguien está entendiendo eso? Al fin y al cabo nadie fue llamado para agradar a todo el mundo, ni siquiera el Señor. Tenemos que entender que el pueblo nace a la esperanza de ser un pueblo libre, a la esperanza de caminar en completa libertad, pero también a la esperanza de sacar a Egipto de adentro. Voy a terminar en un momento más. El pueblo a partir de ahora comienza a experimentar un camino de fe que no había experimentado hasta este momento. Y así es el llamado del Señor a nosotros. El llamado del Señor a nosotros es: anímense a caminar, animémonos como sus hijos a caminar libres. Ahora el pueblo no estaba más sirviendo como esclavo, y luego de ser libres no lo son, porque todavía siguen luchando interiormente, y por ahí también Éxodo nos dice que de repente anhelaban tomarse la sopa y comerse la hamburguesa que se comían en Egipto, y por ahí la Biblia también nos dice que a Moisés se le van encima unas cuantas veces y le dicen: ¿para qué nos trajiste hasta acá? Hubiéramos estado mucho mejor allá. Y de repente en ese proceso se iban sacando a Egipto de adentro. Pero Dios los había llamado a vivir una vida de fe. Claro, es mucho más cómodo quedarte en Egipto y esperar que por tu servidumbre te den una sopa, a caminar en el desierto y esperar que el Señor te envíe maná fresco todas las mañanas. Es más fácil. Es menos complicado. Y de repente, al sacarse Egipto de adentro, tenían esa encrucijada, esa pelea interna. A veces es más fácil para la comodidad de la mente seguir flagelándonos por la culpabilidad que tenemos y por lo mal que nos portamos y por lo malo que somos. Sin embargo, Dios te dice: es hora que salgas de ahí y que comiences a vivir de lo que yo te voy a proveer todos los días. Voy a terminar. Y voy a terminar leyendo un verso maravilloso que me llena de esperanza. Y lo mismo que leo, espero que te haga efecto a ti, de la misma manera de lo cual lo hizo en mi corazón. Dice el Salmo 34 verso 18, perdón: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Miren, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y a los contritos de espíritu salva. Cercano está Jehová a los quebrantados. La tercera lectura siempre suena mejor. Cercano está a los ¿quién? Así que Dios parece que está más interesado en estar cerca de los rotos que de los sanos. Parece que Dios está más interesado en caminar con la gente quebrantada que en caminar con aquellos que tienen su vida realizada. Parece que Dios está mucho más interesado en caminar con los que sufren y en hacerles entender que su amor es incondicional, que con aquellos que creen que ya tienen su vida armada y segura. Si en esta mañana, por cualquiera sea la razón, o en tu vida cristiana, por cualquiera sea la razón, vas a pasar momentos de quebranto en el corazón, vas a pasar momentos donde Dios parece que no interviene en tu situación, vas a pasar momentos donde el Señor te enseña a cambiar tu manera de pensar, tu paradigma, y no estás procesando muy bien de qué se trata este asunto. Te vas a acordar de lo que hablamos en esta mañana. Dios está cercano en tu quebranto. Dios está más cerca del quebrantado que aquel que cree que tiene su vida hecha.
Se supone que este domingo es el domingo de Ramos, es el domingo de Lozana, es el domingo de la bienvenida del Señor montado en un asno, y donde el Señor recibe a gente, o más bien gente lo recibe y osana y le dan la bienvenida. Usted tiene que saber que lo mismo que algún día te dan la bienvenida y te dicen osana, en el próximo evento te van a decir crucifíquenlo. Los mismos que un día te aplauden, al otro día dicen, a ese hay que matarlo. La gente cambia, el viento sopla para un lado y para el otro. Los que hoy te aplauden, mañana te condenan. Los que hoy te condenan, mañana te van a aplaudir. La gente cambia, todos cambiamos. Mire con cara de predicador enojado al que tiene al lado, dígale, ¿cómo has cambiado últimamente? Pero tengo una palabra de esperanza para darte. El Señor no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y el Señor todo el tiempo te sigue llamando a libertad. Que en esta mañana podamos reflexionar en ese momento tan glorioso, en el momento en el que nosotros somos libres, fuimos libres. Pero no como un evento nada más en nuestra vida, sino como algo a disfrutar todos los días. Somos libres. Él nos ha llamado a libertad. Así que disfrutemos de esta libertad a la cual todos hemos sido llamados. Ponte de pie, por favor, conmigo. Vamos a adorar con esta canción. Señor, te doy gracias en esta mañana por lo que estás haciendo en nuestros corazones. Gracias porque nos has llamado a libertad. Gracias porque te revelaste a nosotros como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como el que soluciona un problema que ninguno de nosotros lo podíamos hacer con fuerza humana. No había nadie, no habrá nadie comparado con tu hermosura, con tu misión, con tu trabajo. Y fuiste a la cruz por nosotros e hiciste lo que tuviste que hacer, cumpliendo la misión del Padre, y hoy nosotros disfrutamos del resultado. Gracias por habernos llamado a libertad. Gracias por hacernos libres. Y gracias porque en esta mañana lo podemos disfrutar en tu nombre. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Cantemos juntos.